Buenos días, tengan todos ustedes, Iglesia Ríos de Agua Viva. ¿Cómo amanecimos? Bendecidos, con frío o con calor, o con muchas ganas de venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Bien? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios porque Dios es grande y maravilloso. El día de hoy, traemos... Ay Dios, ya estoy en otro tema. Vamos a que abran sus Biblias en Éxodo 3, 7 al 9. Antes de todo, reciban un saludo a todos aquellos que nos escuchan por donde quiera que Dios les dé la oportunidad o donde Dios permita que llegue esta santa palabra. Éxodo 3, de 7 al 9. Yo lo voy a leer, va a ser el primero yo lo voy a leer. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos todos? El tema de hoy se llama, ya está en la pantalla, la desobediencia y la incredulidad. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos esas dos cosas? ¿Somos desobedientes? ¿Somos incrédulos? Ah, qué bien. A ver ahorita qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Pues bien, en Éxodo 3, del verso 7 al 9, la palabra de Dios dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Pues bien, vamos a orar, a pedir al Señor que nos dé dirección en esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. Yo en este momento te doy gracias que me permites nuevamente estar aquí ante tu iglesia, Señor, llevando este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido, Padre, que tu pueblo lo reciba en lo más profundo de su ser, que no se vaya como llegó, que se vaya lleno, Padre, de todo eso que tú nos das domingo a domingo y día a día, si de veras nos ponemos a escuchar tu santa palabra. En tu palabra día a día tú nos estás dando esas enseñanzas, Señor, que nosotros debemos de capitalizar para precisamente vivir en obediencia y no caer en la incredulidad. Señor, te doy gracias. Te pido que hoy dirijas mis labios, dirijas mis palabras, que la palabra sea tuya, exclusiva tuya, por medio del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentémonos. Pues bien, el tema ya lo decíamos, es la desobediencia y la incredulidad. Fíjense, ¿qué es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? Lo acabamos de leer. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel? Cautiverio, estaba en cautiverio, ¿no? En primer lugar, en el verso 7 dice que están viviendo la aflicción. Él vio la aflicción de su pueblo. ¿Sí? Y asimismo, al final del verso 7 dice que, pues, he conocido su angustia. Él había visto la aflicción y la angustia de su pueblo. ¿Sí? Y el verso 9 al final dice: el pueblo de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Fíjense, aquí el Señor, Él se dio cuenta de todo eso, lo que estaba viviendo su pueblo en Egipto. Y Él bajó, dice, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dice, he oído su clamor, ¿sí? He conocido su angustia. ¿Y qué dice el verso 8? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios.
y sacarlos ¿de qué? De aquella tierra. ¿A dónde los iba a llevar? A una tierra buena. A una tierra nueva, buena y ancha, tierra donde fluye miel, leche y miel, hermanos. Fíjense, el Señor se dio cuenta cómo ese pueblo estaba sufriendo. Y Dios prometió librarlos, sacarlos del pueblo de Egipto, precisamente para llevarlos a la tierra prometida. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, Él los estaba librando de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y en Egipto significa lugares de angustia. ¿Sí? Lugares de angustia. Él dice, yo los voy a llevar a donde fluye leche y miel. O sea, imagínense la tierra prometida. ¿Cómo estaba o cómo está? Vamos, a fines de cuentas todavía el día de hoy, ¿cómo está el pueblo de Israel? A pesar de lo que está viviendo, a pesar de lo que está sucediendo, es la tierra prometida del Señor, ¿verdad? Vegetación, bueno, todo, el Señor les puso todo, ganado, les puso todo para vivir bien. Dice, donde fluye leche y miel. Imagínense, no, todo les daba. Y fíjense que si nosotros lo podemos comparar, o sea, esto que vivió el pueblo de Israel lo podemos comparar con nosotros, y en este caso me refiero espiritualmente hablando. La aflicción, la angustia y la opresión, ¿sí? Él nos va a librar, Él nos va a sacar de ese lugar y nos va a llevar también a una tierra prometida. De hecho, en el momento en que nosotros estamos viviendo, mientras que nos disciplinemos, mientras que caminemos bajo los principios de Dios, Él nos ofrece precisamente lo mismo que le ofreció al pueblo de Israel, una tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? A donde hay todo. Simplemente si nosotros analizamos, no sé si ustedes han puesto atención, aquí en México, en la República Mexicana, aquí tenemos nosotros los 4 climas, las 4 estaciones del año, a veces suceden en un mismo día. Hay sol, hay lluvia, hay calor, hay frío, o sea, se combinan las 4 estaciones del año, a veces en un solo día. Pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta de eso? No nos damos cuenta de eso. Pero fíjense que para entrar hay que cruzar el mar y el gran desierto. El pueblo de Israel, para cruzar el mar, no tuvieron que hacer nada. Ellos, para cruzar el mar, ya todos lo sabemos, lo hemos leído. Ellos nada más tuvieron que confiar en ¿qué? En la grandeza y la gloria de Dios. Ellos se dejaron guiar. En un principio se dejaron guiar, claro, por Moisés y por medio de Moisés, pero dicho por Jehová Dios, ¿verdad? Ellos nada más tuvieron que darse cuenta cuál grande es el Señor. Que cuando ellos huyeron de Egipto, los egipcios iban en carruajes, dice la Biblia, ¿no? Detrás de ellos, persiguiéndolos cuando decidieron salir de Egipto, y el mar se abrió. ¿Y qué sucedió después de que ellos pasaran? Se cerró el mar y perecieron los egipcios, ¿verdad? Fíjense que los estudiosos dicen que el pueblo de Israel pudo haber ido, no sé si lo han leído, desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. ¿No lo han leído? ¿En cuánto tiempo? En 11 días. En 11 días. Sin embargo, ¿cuánto tardaron? 40 años. 40 años. En Deuteronomios 1:2, ¿qué nos dice? Ahora sí me van a ayudar, estén atentos, si no es uno es otro. Deuteronomios 1:2, ¿qué nos dice? 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. ¿Cuántas qué? 11 jornadas. Y para ellos o para nosotros, ¿qué sería una jornada? De trabajo. Es el trabajo, pero ¿qué sería? ¿Cuánto se lleva? Un día. Un día, una jornada, ¿sí?
Entonces ellos en 11 días pudieron haber cruzado. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. O sea, en 11 días. ¿Sí? ¿Y cuánto dijimos que tardaron? 40 años. El verso 3, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Fíjense, y les dijo, precisamente en este verso 3, habla lo que el Señor habló con Moisés. Le habló acerca de ellos. ¿Y qué fue lo que le dijo? El por qué tuvieron que estar 40 años en el desierto. Ahí el Señor le explicó por qué tuvieron que estar 40 años en el desierto. Fíjense que aquí vemos que entre Egipto y la tierra prometida es algo muy importante que debemos entender. Entre Egipto y la tierra prometida, Dios espera que nosotros los cristianos, ¿sí? Dios espera que nosotros los cristianos aprendamos algo muy maravilloso. Cosas precisamente que nos lleven a un nivel superior. Y aquí estamos hablando espiritualmente. El Señor a nosotros, Él está esperando que reflexionemos, que entendemos, que aprendamos, ¿sí? Que nosotros podemos crecer a un nivel superior espiritualmente hablando. Y hablando entre Egipto y la tierra prometida. Ahorita vamos a ver qué es Egipto y qué es la tierra prometida. Fíjense que en la vida cristiana, cada día que pasa, debemos de buscar ser precisamente mejores cristianos. Si de Egipto a la tierra prometida se puede llegar en 11 días, pongan atención. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué y por qué los cristianos, o por lo menos la mayoría de cristianos, por no decir todos, les toma 40 años o más? Esa es la pregunta de los $60,000, ¿cómo decían? Esa es la pregunta. ¿Por qué? A la mayoría, por no decir todos, por no generalizar, duramos, porque pues me voy a incluir, 40 años o más, ¿sí? Para poder llegar de un lugar a otro. Claro, estoy hablando que si nos comparamos con el pueblo de Israel. Fíjense que ahora vamos a analizar nuestra vida espiritual. Si Dios nos saca de Egipto, tenemos que atravesar el mar, ¿sí? Pero Dios se va a encargar de eso, lo que hizo con Israel, ¿no? De abrir el camino. Solamente hay que ver su gran poder. Nosotros tenemos que prepararnos para entender y ver su gran poder en esa forma como Él abrió el mar, para que tú y yo podamos atravesar. O sea, que no se nos dificulte. ¿Sí? El Señor nos va a abrir el camino, hablando hoy, ya decía yo ahorita, espiritualmente. El Señor nos va a abrir el camino, donde tú y yo podemos caminar, podemos pasar, podemos atravesar el mar. Pero te preguntarás, ¿por qué hay cristianos que pasan una vida, y es una vida completa, hermanos, en superar precisamente esa vida espiritual? ¿Cuántos cristianos, ¿sí?, se pasan una vida completa? Sí, yo muchas veces he usado esa palabra. ¿Cuántos cristianos se mantienen en la cárcel de su propia mente? Pasa el tiempo, pasan los años y nunca salen de ese mundo, nunca salen de ese lugar. Hace días me platicaban de una persona. Fíjense, hay cosas que tenemos que reflexionar. De una persona que fue muy apática, no sé si sea la palabra correcta, para con todo el mundo, inclusive para sus propios hijos. No quería que lo visitara, ya era un anciano, ¿sí? Se quedó solo, corría a los hijos. Me comentan que cuando iban los hijos se paraba en la puerta y ¿qué te vas a llevar? No me vais a robar. Literalmente así decía, ¿verdad?, esta persona. ¿Y qué creen? Fíjense,
Esa persona se pasó toda su vida en la cárcel de su propia mente. Estaba contra Dios, estaba contra el mundo, estaba contra la naturaleza. Solo Dios sabe qué es lo que había en su mente, qué guardaba en lo más profundo de su mente. Porque todos, cuando hacemos algunas cosas, nuestra forma de ser, hay algo que traemos muy dentro de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Y saben qué sucedió? Lo que tenía que suceder, murió hace días. Nos avisaron. Solo. Cuando la gente fue en el mirador, allá en el mirador, cuando la gente murió, cuando la gente se dio cuenta es porque ya salía y hasta quién sabe los cuántos días los hijos se dieron. Bueno, hasta que fueron a ver qué onda con ese señor. Estaba ya podrido. Imagínense. Por eso le decía yo, ¿por qué hay cristianos que se pasan una vida completa, ¿sí?, sin poder llegar a esa vida espiritual, sin poder entender que todos necesitamos de todos, y principalmente de la presencia de Dios? En Deuteronomios 1:35, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice, ahí sale otra hoja, ¿no? No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Fíjense, ahí el Señor ya lo está sentenciando. No habrá hombre alguno de estos, de esta generación. Nosotros como seres humanos vivimos una generación, ahorita les ponía un ejemplo. Toda esa forma como vivió esa persona fue toda su vida. Dice, no verá hombre alguno de estos la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dios decidió que toda esa generación no entrara a la tierra prometida. Por eso los llevó durante 40 años en el desierto. 40 largos años en el desierto. Hasta que esa generación muriera y únicamente entrara la nueva generación, que fue la que llevó Josué, creo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que la nueva generación. Sí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué murió esa generación en el desierto? ¿Saben por qué murió esa generación en el desierto? ¿En el desierto qué quiere decir? Solo, soledad, olvidado. ¿Sí? Pues nada más por necios, por rebeldes, por no obedecer el mandato y los estatutos de Dios. Vuelvo al ejemplo que puse hace un momento, ¿verdad? Fíjense cuántos hemos prolongado situaciones innecesariamente. ¿Por qué? Por nuestras necesidades, perdón. ¿Cuántas veces decimos, yo hubiera hecho mejor las cosas, si hubiera estudiado, si hubiera obedecido a mis padres, si hubiera. ¿Y qué decimos? Hoy no estuviera en la situación en que me encuentro. Si yo hubiera. Y nos la pasamos diciendo todo el tiempo. Desde chamacos, desde jóvenes, adultos, viejos. Si yo hubiera ido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera pasado por aquí, si yo hubiera ido allá. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo nos la pasamos como seres humanos en el hubiera? ¿Cuántas veces? Me refiero en todos los departamentos de tu vida. Ya lo decía yo. Si yo hubiera estudiado, si yo hubiera caminado. ¿Sí? Pero también aquí cabe decir algo muy importante, ¿sí? Antes de que continuemos. A veces nosotros como padres somos responsables. No a veces. Nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Porque cuántas veces nuestros hijos no se pueden desenvolver o no se desarrollan en su vida lo que quieren o lo que buscan. Porque a veces nosotros como padres ponemos obstáculos, les ponemos trabas,
no los dejamos caminar, no los dejamos ser. Y por lógica, ¿verdad? El hubiera, pues a veces ya llegas a joven, llegas ya adulto y dices, si yo hubiera. Pero también algo muy importante, Dios nos da la sabiduría y nos da el entendimiento y el conocimiento para saber qué es lo que queremos en nuestras vidas. O sea, que va a llegar el momento en que no podemos culpar del todo a nuestros padres. Porque cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? Es que por la culpa de mi papá, es que por la culpa de mi mamá, es que por esto, es que por el otro, yo hubiera sido, yo hubiera caminado, yo fuera un gran personaje, y por la culpa de mi padre yo no logré hacer lo que yo quería, o por la culpa de mi madre, ¿sí? Pero también ahí está la traba que como padres ponemos, y llámese el padre o la madre. A veces, cuando no es uno es otro, y cuando no, pues los dos, ¿sí? Yo sé, creo que les he comentado alguna vez de una persona que cuando sus hijos dejaron de estudiar, para mí él los sacó de estudiar. Y es un miembro cristiano que estuvo con nosotros. Yo digo, ¿cómo es posible que haya sacado a sus hijos de estudiar? Y lógico es, a veces no queremos, porque también como hijos, porque yo hubiera sido un gran arquitecto, porque mi deseo era ser arquitecto, y ahí no es cierto, ahí yo me equivoco, porque mi padre me dio todo. A mí mi padre me dio todo, me dio casa, me dio alimento, me dio escuela, que yo no lo quise aprovechar, ese ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces no toda la culpa es precisamente o directamente de los padres. Como hijos tenemos esa responsabilidad, que si queremos superarnos, si queremos caminar, tenemos que hacer valer nuestros deseos, nuestras intenciones. Así estemos equivocados. Yo hay cosas en mis hijos, y lo digo así abiertamente, una hija, ¿sí? En este caso, ella estudió su carrera y lo sabemos aquí. Ella es ingeniero químico ambiental, es su carrera, y se dedicó a otra cosa. Entonces ahí ya no es de que si yo hubiera. Yo cuántas veces, hace rato le decía a una de las nietecitas, me dio gusto que aprobó su examen, y le decía yo, ay, qué bueno, felicidades hija, que te vas a la escuela que tú deseaste. ¿Qué? Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Pero yo quiero que seas doctora. No sé por qué huyen a lo que yo quería. A mí me gustaría que estudiaras para doctora. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde el hubiera debemos de saberlo aplicar y no culpar tanto al padre, a la madre o el padre a los hijos. Es que tú no lo hiciste, tú no quisiste, yo te lo di. ¿Yo con qué cara le reprochaba a mis padres? ¿Con qué cara le exigía yo a mi padre? Claro, a mi manera, él fue culpable. Mi padre fue culpable. Mis padres fueron culpables de que yo me volví alcohólico a los 13 años, de que yo viví una vida desordenada, me salí de los patrones, de los principios de Dios, y yo culpaba a mi padre que porque no me supieron querer, no me supieron dar amor, y tantas cosas que genera tu mente. ¿Sí? Entonces el hubiera, pues nada más imagínenselo. ¿Cuántas veces lo decíamos, verdad? Si hubiera, hoy no estuvieras en esa situación. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿El hubiera existe o no existe? El hubiera no existe. El hubiera no existe. El hubiera no existe. ¿Cuántas veces vemos a tanta gente que se la pasa buscando algo mejor? Buscando el hubiera. Van y vienen de un lugar a otro y no logran obtener nada. Yo fui uno de ellos y me pongo como ejemplo. Yo me salía de un trabajo porque no me gustaba, me iba a otro porque no me gustaba, me iba a otro porque no me gustaba, quise aprender algo y no me gustó, quise aprender otra cosa y no me gustó, y otra, y anduve probando por todos lados, ¿sí?
Afortunadamente Dios me puso en un lugar donde creo que me pude desenvolver y le doy gracias a Dios. Pero no todos tenemos esa oportunidad. Yo cuántas veces les dije, yo el oficio que tomé o retomé ya de adulto, ya de adulto se puede decir, no me gustaba y se los he dicho abiertamente. A mí me gustó el resultado. ¿A poco creen que a mí me gustaba llegar con los ojos de semáforo? ¿A poco creen que me gustaba llegar con la cara toda quemada, toda chamuscada de la soldadura? No, a mí me gustó el resultado, pero yo no aprendí otra cosa. Si yo hubiera, ya lo decíamos, el hubiera no existe. Fíjense que ese tipo de gente lo que no quiere entender es que el tiempo no perdona, hermano. El tiempo no perdona. Ahorita me acordé de un proverbio del mundo que dice: Dios perdona, pero el tiempo no. Dios perdona a los tontos, pero no a los que nos hacemos tontos. Y es una gran verdad, hermano. Dios perdona a los tontos, pero no a los que nos hacemos tontos. ¿Cuánta gente en su vida matrimonial no va para ningún lado? Y cuando estoy hablando en su vida matrimonial, me refiero en la educación de los hijos, en la guianza de los hijos, en mostrarles el camino, en enseñarles cómo deben de caminar, cómo deben superarse. Estoy hablando de la vida matrimonial, en sus relaciones interpersonales, en tantas cosas. Como matrimonios tenemos muchas fallas, porque cuántas veces nos casamos o vivimos con una persona con diferente forma de pensar, de actuar y de ser, y eso es normal, porque la mujer viene de unas costumbres, de una forma de ser en esa familia, y el hombre viene de otra forma de ser en su familia, y si no hacen química, como se dice así literalmente, pues siempre van a estar chocando esa pareja, siempre va a estar chocando, y eso pues va a pasar tiempo, más tiempo, y van a pasar 40 años o más queriendo componer el mundo, queriendo componer a la mujer, o la mujer queriendo componer al hombre, y lo único que sucede es que no nos componemos ninguno, ¿sí? Estoy hablando en este caso en su vida matrimonial. Lo mismo sucede con su vida espiritual. No, es que tú crees en esto. No, pero tú en esto, lo que tú crees no es cierto. Es que esto es lo mejor. ¿Saben ustedes que lo bueno es el enemigo de lo mejor? ¿Sí? Entonces, en tu vida espiritual y en su vida profesional, ¿cuánta gente lleva una vida profesional y se queda estancada? Ahora sí que no pasa, como dice también otro proverbio del mundo, ¿no? El que nace para maceta, del corredor no pasa. Son palabras fuertes, hermanos, pero son palabras fuertes que debemos de asimilar, debemos de entenderlas. El Señor aquí nos lo explica espiritualmente hablando, pero recuerden que lo que acabamos de leer ahorita, y por lo tanto esa generación no entrará a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? Por desobedientes, ¿sí? Es decir, ya lo decía yo, el profesional se mantiene estancado. Es decir, vueltas y vueltas. Como el pueblo de Israel, que lo que pudo hacer en 11 días se llevó 40 largos años. 40 años. Y esto es una ley, ¿eh? Nos guste o no nos guste, es una ley. Todo aquel que sale de Egipto tiene que atravesar el desierto. Todo aquel, es una ley. ¿Saben por qué? Es una prueba que Dios nos hace. Es la forma como Dios se da cuenta qué es lo que traemos en nuestro corazón, qué es lo que traemos en nuestra alma. Ya lo decía hace rato, hay gente que pasa 40 años o más, hay gente que nunca va a salir de la cárcel de su mente.
Y hay gente que a lo mejor Dios nos da una chispita y nos da una esperanza y tratamos de obedecer y tratamos de creerle a Dios y tratamos de seguir su camino y nos apegamos a la obediencia y logramos abrir los ojos, hermanos. ¿A qué años? No lo sé. Dicen que los perros y los gatos a los cuántos años abren los ojos, ¿sabrían decirme? 15, 10 días. Y a veces el ser humano nunca los abre, hermanos. Vuelvo a lo mismo. Entonces es una ley que el Señor nos va a probar. Es una prueba de Dios. En Deuteronomios 8:2, ¿qué nos dice la palabra? 8:2. En Deuteronomios 8:2, la palabra de Dios dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy mintiendo? El Señor nos prueba. Nos prueba. Y a veces nos pone pruebas que no nos gustan, hermano. A veces nos pone pruebas muy fuertes. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. Él nos trajo, Él a propósito hizo que dieran vueltas y vueltas y vueltas. Un camino que iba a durar 11 días, o de acuerdo a la Biblia, 11 días, 11 jornadas, 40 años. Es lo que nosotros literalmente hacemos, ya lo decía yo. Hacemos una cosa, no la hacemos, la pensamos, lo dudamos, estamos inseguros, como que sí, como que no. Y el tiempo, Dios perdona, pero el tiempo no perdona. Dice 40 años en el desierto para afligirte. ¿Qué es lo que nos pasa cuando no obedecemos? ¿No caemos en qué? En aflicción. Para afligirte, para probarte. Pues a veces decimos, no, es que Dios no, Él es amor, Él es comprensión, Él es entendimiento. Pero el Señor te prueba, te guste o no, el Señor te va a probar. Y aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Para probarte. Aquí no estamos como los de la prosperidad. Todo nada más basta con que le pidas y te va a caer del cielo. No, Señor. Aquí el Señor nos enseña a caminar. Nos enseña a ser verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente hijos cristianos, ¿verdad? Para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que hay en tu corazón. ¿Qué dice en Isaías? Que tenemos un corazón, ¿qué? De piedra. Duro, un corazón de piedra. Y Él nos lo va a reblandecer. Otro verso más profundo, que dice, que nos compara como trapos de inmundicia, que tenemos un corazón sucio, como trapos de inmundicia. Él nos está probando qué hay en nuestro corazón. Si habíamos de guardar sus mandamientos o no. Así es que, y esto es para todo el pueblo, para todo, así como aplica al pueblo de Israel, nos está aplicando a nosotros. Nos está aplicando. Nosotros vamos a hacer lo que queramos ser, hermano. Yo voy a llegar hasta donde yo quiera ser. A veces voy a encontrar obstáculos en el camino. Y desgraciadamente, y lo digo así un poco fuerte, a veces nuestros padres son nuestros primeros obstáculos. Pero ya lo expliqué hace un rato, no lo voy a volver a repetir. El por qué sí y el por qué no. Tampoco todo para allá ni todo para acá. Pero nosotros vamos a llegar. Dios nos da un libre albedrío. Nos da una libertad de pensar, de actuar y de ser. Y eso nos lo da desde que nacemos, desde que empezamos a tomar uso de conciencia. ¿Sí? Entonces ahí ya no va a haber que por qué sí o por qué no. Nos guste, leímos 8:2, ¿verdad? Nos guste o no, tenemos que pasar por el desierto. Y eso es una prueba de Dios, hermano. Es una prueba de Dios. Fíjense que Israel en el desierto es una prueba
de las personas que se quedan en el camino, ya lo decíamos, ¿verdad? El tiempo que Israel pasó en el desierto es para nosotros los cristianos o cualquier ser humano, es una prueba. Cuando nos quedamos en el camino, cuando no logramos nuestro objetivo, cuando no luchamos por lo que queremos, cuando no nos esforzamos por lo que queremos, nos vamos a quedar en el camino. O como alguien diría por ahí, nos vamos a quedar enanos, espiritualmente hablando. Vamos a tocar ahorita apenas estoy en la introducción, ahora sí me voy a aventar como 3 horas. Vamos a tocar unos puntos que son pruebas por las que usted y yo tenemos que atravesar mientras que estemos en el desierto. Pongamos mucha atención. Número 1, Números 14, verso 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Lo tenemos? ¿Números qué? Números 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esa hija, sí me gustó esa voz fuerte. Bueno, de todos, Fíjense lo que Jehová le dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, el Señor estaba cansado. ¿Hasta cuándo no me creerán? Como a veces un padre le está diciendo al hijo: mira, haz esto, camina esto, no hagas eso porque te vas a caer. Ya lo enseñó hace un momento, nosotros como padres nos encargamos de quitarle las piedras del camino a los hijos. Es lo que hace el Señor con nosotros. Él se encarga de quitarnos las piedras del camino. ¿Hasta cuándo no me creerán?, dice el Señor. Que todas las señales que he hecho en medio de ellos, todo lo que les daba, todo lo que les dio, todo lo que les prometió, Él les cumplió en todo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta. El Señor no miente. El Señor habla con verdad, hermanos. Aquí está la verdad de Dios. Dios le dijo al pueblo: voy a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Lo hacía o no lo hacía? Díganme, iglesia. ¿Lo hacía el Señor? Contéstenme. ¿Sí lo hacía? ¿Y cuando no lo hacía, por qué? Porque muchas veces derrotaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia. Voy a entregar a vuestros enemigos en vuestras manos. Yo pelearé para que ustedes estén tranquilos. O sea, a veces nosotros no nos tenemos ni esforzarnos, hermano. Nosotros no nos tenemos que esforzar a veces. Porque el Señor todo nos lo pone en charola de plata. Todo nos lo pone en charola de plata. Que no lo sabemos capitalizar ni lo sabemos valorar, esa ya es otra cosa. Que estén tranquilos. Pero ¿qué sucedió? El pueblo no le creyó, hermano. El pueblo no le creyó. ¿Hasta cuándo no me creerán?, dice el Señor. No le creyó. Y fíjense que el Señor seguía mostrando muchas señales. Seguía mostrándole señales y más señales. Cuando andaban en el desierto, se cambiaban cada 8 días, o como nosotros que ya me quiero cambiar a cada rato. ¿Qué sucedió? Nunca se envejeció su ropa. ¿Sí? ¿Qué más muestras quería el pueblo? Sus pies nunca se maltrataron. Nunca se maltrataron. Ahora sí, como dice ese, pues es un dicho, ¿no? Como judío errante. Ellos andaban de aquí para allá, en el desierto, porque estaban buscando la tierra prometida, pero nada más estaban así, vuelta y vuelta. Sus pies nunca se maltrataron. Su calzado nunca lo cambiaron. Pero este pueblo estaba falto de ¿qué? Falto de fe, hermanos. Y esa fe de Dios, la
fe de Dios, no la fe del hombre, ni la fe del mundo, hermanos. Nada les complacía. Por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo? Por eso les decía yo que esto se refleja en nosotros. A veces cuando un padre de veras busca lo mejor para el hijo o la hija o la madre y no quiere, no acepta, así como yo que no aceptaba. Y vamos a vivir decidiendo. Y vamos a vivir las consecuencias. Yo las viví y muy fuertes. Y gloria a Dios que aquí estoy. Gloria a Dios. Pero fíjense que vamos a ver aquí situaciones en medio del desierto donde Dios va a probar tu fe. Es por eso que un cristiano no puede decir, es que mi situación